Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, que en el día de hoy aborda el tópico de el teatro y el compromiso social con la teatrista y activista social Ingrid Luciano. Bienvenida, Ingrid, a nuestro espacio. Muchas gracias. Feliz de tenerte, Ingrid, hablando de uno de los temas pilares para la Fundación de la Dominicanidad. Yo creo que el ser dominicano le debe mucho al teatro. Porque el teatro fue el principal puente ideológico a través del que se comunicó dominicanidad por primera vez, y creo que el teatro, la Fundación de la República y todos los dominicanos le debemos mucho al teatro como puente entre la gente y las ideas. Así es. Pues antes de iniciar, digamos, con el tópico, Ingrid, vamos a ver que nos hables un poco de ti, ¿no? De cómo surge tu pasión por el teatro, ¿no? Básicamente, digamos, algo de lo principal de tu trayectoria, ¿no? Como mujer de teatro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, ya a partir de ahí, entonces, continuamos la conversación. Bueno, yo empiezo haciendo teatro en mi preadolescencia, a eso de los 12 años, y desde entonces he continuado. Inicié en el colegio, por eso le doy también mucha importancia al teatro en las escuelas, es parte de lo que hago hoy en día. Tuve el honor en ese caso de ser formada por Manuel Chapuzó, uno de los teatristas del país, con fuerte arraigo en el teatro popular. Uh-huh. Y luego me he seguido formando, ahora de un tiempo a esta parte, fortaleciendo más el aspecto de la dramaturgia, así como de la dirección y la actuación también. Nosotros hasta limpiamos el escenario, vendemos la boleta, hacemos lo que haga falta. Y bueno, si les interesa tengo algunas obras que están en línea, que pueden encontrar ya sea en el CELCIT, hay dos, una biblioteca de textos dramáticos latinoamericanos, uno que se llama Cuenta lleva cuenta y otro que se llama ¿cuál fue? ¿Es que está? Poete de la calle o Historia de dos nadie. Y más recientemente la revista Conjunto publicó un texto mío y de María Isabel Bosch que se llama Yajaira, que también lo pueden conseguir en línea, digamos. Ok, muy bien. Usualmente hay una idea del teatro básicamente como una actividad de entretenimiento, que lo es, uh-huh, pero que básicamente, digamos, es eso, es una actividad, digamos, de que aquí se entiende un poco como muy secundaria, especialmente desde el punto de vista de un currículum educativo, ¿no? Uh-huh. Sí. Inclusive, con mucha frecuencia la etiquetan dentro de eso que se llama cultura general, ¿no? Que en el fondo es nada realmente importante, ¿no? Es intrascendente. Entonces, nosotros queremos aprovechar este espacio un poco para tratar de concientizar un poco sobre esas otras vertientes que tiene el teatro, ¿no? Y que no son excluyentes del hecho de que es una actividad también de entretenimiento y de formación. Exactamente. ¿No? Sí, es un común debate, digamos, que existe sobre, y ha existido por varias décadas, siglos, se puede decir, ¿no? ¿Cuál es la función del arte en la sociedad? Esa pregunta ha estado por siglos. Pero muy específicamente, ya digamos que en el mundo contemporáneo, siglo XX, XXI, ha estado muy presente esa pregunta. Y hay quienes se van por una idea de un arte por el arte, como un arte que se sirve a sí mismo solamente, que no le debe nada a nadie, digamos, y hay quienes se van por un arte comprometido, de que esté al servicio de la sociedad. Pero entre esas dos posiciones, o tal vez en la segunda posición de un arte comprometido, se pueden ver también matices de que no se pierda el carácter de autónomo del arte, en un sentido, a pesar de que se reconozca que depende de la sociedad, porque el arte no surge ni en las nubes ni en Marte, sino que efectivamente es un producto de la sociedad. La sociedad está metido en el arte más abstracto y más supuestamente alejado de la sociedad. Ahí está la sociedad metida en el arte, y también el arte siempre plantea cosas aunque no se lo proponga. Entonces, efectivamente hay autores que a mí me han servido mucho, que ayudan a mirar como, digamos, que esa dialéctica que tiene el arte, de que a pesar de que pueda deberse a lo social, lo hace en cuanto a arte, y entonces defienden la absoluta libertad dentro del propio arte. ¿Cómo consideras tú, cuál consideras tú que es el estado actual del teatro en la República Dominicana con relación a ese teatro de compromiso, que es ese teatro que independientemente de su
conformación artística y de compromiso con el arte, ¿no? Con el propio teatro, pues también tenga una implicación de hacer un llamado, de incitar a las masas a tomar de decisiones, de criticar el arte de por sí, y el teatro creo que mucho más es crítico en esencia. ¿Cómo miras tú ese carácter de ese teatro crítico, ese teatro que denuncia, ese teatro que tiene un vínculo muy fuerte con la gente? Sí, nuestro país tiene una tradición muy fuerte de un teatro comprometido con la transformación social. Si nos vamos, por ejemplo, a las 2 intervenciones norteamericanas, nosotros tenemos ahí un teatro incluso hasta de propaganda directa, ¿no? De lo que se llama los dramas agitprop, algunos con obras de fuera adaptadas y otros con dramaturgia autóctona, digamos. Tenemos el teatro que se hizo contra los gobiernos de Balaguer también, muy vinculado con lo que fueron los clubes culturales y con los movimientos sociales y políticos de la época también. Y posteriormente, digamos, más de manera más contemporánea, que se puede decir que a nivel social se dice que ya no hay tantas ideologías o tantas, etcétera. Realmente, aunque eso se ve en el teatro, pero también yo defiendo que hay un teatro comprometido contemporáneo también, y que ha ido transformando sus estéticas y transformando sus temáticas en la medida en que responde a las realidades actuales de la República Dominicana. Entonces, temáticas como el género han estado muy presentes, la crítica a la violencia contra las mujeres, a la trata de mujeres, al sexismo en sentido general, a sus diversas expresiones, la crítica a la homofobia, la crítica al racismo también, la crítica o la presentación de la realidad de los y las emigrantes de República Dominicana, que han aportado a eso mucha dramaturgia de la diáspora, o de gente que no son de la diáspora, pero que han estado en la diáspora y presentan como esa realidad de la persona emigrante dominicana, y en comparación también con lo que viven los inmigrantes en nuestro país. Son de las temáticas de un teatro comprometido dominicano en la actualidad. Okay. Bueno, nos están haciendo ya el llamado de que tenemos que hacer una pausa, así que vamos a hacerla y en breve volvemos entonces contigo, Ingrid, y el tópico del teatro y el compromiso social. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, dialogando sobre el tópico del teatro y el compromiso social con la teatrista y activista social Ingrid Luciano. Ingrid, en el segmento anterior hablábamos de el papel de crítica social que juega el teatro en República Dominicana, y ahora me gustaría que habláramos sobre un tópico que también es un poco marginal también en la sociedad dominicana, y es el de la relación entre teatro y educación, ¿no? Yo entiendo que en la sociedad dominicana, en aquellos lugares, aquellos, digamos, pocos lugares donde se da teatro, es más bien una actividad complementaria de la educación, pero se entiende que básicamente educar es formar en matemáticas, ciencias, lo que antes se les llamaba asignaturas básicas, fundamentales, el lenguaje, etcétera, pero el arte es más bien algo para complementar horas, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos es el no comprender la importancia que tiene el arte y el teatro como formador de la persona, ¿no? Me gustaría que habláramos sobre ese tópico, ¿no? Claro. Y decir que tenemos, digamos que deficiencias en todas las áreas. Sí, por supuesto. de formación, sí. Pero el arte en sentido general y el teatro de manera particular ayuda a formar al ser humano de manera íntegra. Ayuda en la educación emocional y también ayuda en la educación intelectual, porque hay un aspecto de la apertura de mente, de reconocimiento de diversidad de culturas, de incluso dialogar de otras maneras, que también te aporta a una apertura intelectual que también necesitamos. En tiempos como de una mirada muy cerrada, de muchos fundamentalismos, el arte tiene un rol que jugar para que aprendamos a dialogar. En ese sentido,
el teatro, si bien hay algunos esfuerzos y algunas cosas que uno tiene que siempre como aplaudir a las y los docentes que se fajan a hacer cosas y a buscarle la vuelta, casi a veces sin tener muchas herramientas, realmente se le podría sacar más el jugo a lo que el arte puede aportar en las clases. Se puede usar en todas las materias, desde que son chiquiticos hasta que salen de la escuela, en todas las materias se puede utilizar como un recurso aliado en ese caso, se pueden servir cosas, en el caso del teatro, cuestiones de improvisación, juegos dramáticos, juegos de roles, incluso dentro de los mismos debates, pero que actúen como X personajes. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero para, digamos, esclarecer mejor al público que nos ve, pongamos que es una clase de historia, por ejemplo, ¿no? Y que la clase de historia de ese día es, qué sé yo, la Revolución del 65, por ejemplo, ¿no? Entonces, la clase los integrantes de la clase pueden representar personajes de ese evento, ¿no? Exactamente. ¿No? Que muchas veces se hace solo con los mismos eventos, o sea, hay cuántos estudiantes no se han aprendido el juramento trinitario, por ejemplo, que es lo que se representa a nivel teatral, etcétera, porque ese es el evento que le piden a los docentes como que lo armen, además de todo lo que tienen que hacer, un evento como espectáculo. Pero el teatro como aliado de la educación no es como espectáculo, sino como una herramienta más que tú usas en el aula y que no necesariamente eso se tiene que convertir en una obra, sino que te sirve de herramienta para al hablar de la Revolución de Abril, tú le pides, léanse tal parte porque ese día ustedes van a representar distintos personajes. Ya le pones un juego, un objetivo entretenido, divertido, al por qué van a leer las páginas. Y le quita el aspecto estresante que tiene lo del espectáculo. Exactamente, ya no es porque lo voy a representar, ya estoy jugando a eso. Y en la experiencia, nosotros somos una cultura muy corporal, muy juguetona, que nos gusta mucho debatir también ideas, y que hacerlo a través del teatro, de la improvisación, eso mismo le quita como el peso al asunto y te sirve para ensayar formas de pensamiento y ponerte en el zapato de X personaje, ponerte en el zapato de otro. Para temáticas de convivencia escolar también ayuda. He trabajado con temas de prevención de violencia también a través del teatro, porque el teatro es eso, es conflicto y cómo resolverlo, y es empatía, es ponerse en los zapatos de. Entonces hay muchas herramientas que se pueden utilizar también para trabajar la convivencia, que a veces la falta de convivencia o la violencia, el acoso y todo lo que existe en las escuelas va en detrimento de la posibilidad de tú enseñar cualquier otra cosa. Entonces el teatro en particular es una herramienta muy útil para tratar esas temáticas. Y también pensaba, Ingrid, que el teatro dentro de la historia de la literatura es parte también de un currículo que está, cuando hablamos de la literatura griega, es poesía, básicamente, sus diferentes denominaciones, lírica, épica, pero la dramática entra dentro de ese plan de formación y a veces desvirtuamos el carácter cultural y únicamente, por ejemplo, las tragedias de Sófocles las leemos. Claro. Y no las representamos. ¿Qué consejos tú darías al profesorado, algunos tips? Porque a veces no se le prende el bombillito hasta que dice, caramba, mira, esta obra o esta lectura yo la puedo mediatizar a través del teatro y le quito un poco el carácter de forzar a leer, por ejemplo, Antígona, o a Edipo, y lo pongo y lo represento, que fue para eso que fue escrita. Claro, para la representación. Bueno, uno de los elementos puede ser recordar que es un juego, porque precisamente cuando a veces se presentan como que esta obra, que a mí me encantan, pero tú lograr convencer a tus estudiantes de que es una chulería, tienes que meterle creatividad y vincularlo con la época, con lo que interesaba, pero vincularlo con la nuestra también. Y hacer versiones. Versioname esto con rap, versioname esto con algo que esté pasando ahora. Es decir, la peste en Edipo, la pandemia ahora, relaciónalo con las cosas que ellos estén viviendo en el momento, pero para eso el profesorado debe captar, comprender la obra
obra como tal y hacer ese trabajo de como de entusiasmar a su grupo para que también se entusiasmen con el reformularla, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Ivette tocaba el tópico de la tragedia, pero hay otro tópico que yo que conozco un poquito de tu teatro, tú explotas, que es el de la comedia, ¿no? Pero de eso hablaremos en nuestro siguiente segmento. Quédense ahí, en breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico del teatro y el compromiso social con la teatrista y activista social Ingrid Luciano. Ingrid, en nuestro segmento anterior conversábamos sobre, bueno, algunos de los géneros fundamentales del teatro, como la tragedia, ¿no? Pero decíamos que conociendo tu trayectoria en República Dominicana, a ti te ha gustado siempre explotar ese tópico, inclusive que tradicionalmente se ha visto como un género menor, si se quiere, con respecto a la tragedia, ¿no? Que es el de la comedia, ¿no? Algo que, digamos, uno entendería que por las características de nuestra cultura es como mucho más, digamos, común, ¿no? A veces se genera una falsa dicotomía donde se entiende que la tragedia es lo serio y la comedia es, digamos, lo frívolo, ¿no? Y entonces se supone que si yo voy a tratar un tópico conceptual, un tópico de compromiso, tiene que ser en forma de drama, de tragedia, etcétera, pero que la comedia básicamente es para que la gente se ría. Entonces, un poco tú rompes esa dicotomía porque tus obras, pues, son entretenidas o intentan divertir, pero dejando un mensaje, ¿no? O intentando que la gente piense a través de ella. Sí, eso vamos a culpar a Aristóteles de esa, como de otras cosas. Sí. Lo vamos a culpar de esa distinción de que la comedia, digamos que es menor. Para él la tragedia era lo último y la comedia era así por su cosa narifina de que la comedia, digamos que representaba las clases bajas, ¿verdad? Entonces, eso un poco se ha mantenido de diversas maneras, pero también se ha roto. Ya de muchas formas. Molière, por ejemplo, planteaba que por la carcajada era que te entraba al cerebro los clavos de la razón. Y muchos autores, Darío Fo y Frank Arrame, por ejemplo, son un gran ejemplo de trabajar el humor con un teatro muy comprometido políticamente y militante en su época. El mismo Brecht también, que la idea es que vengan, diviértanse. Él decía, el teatro es para divertir y no hay que olvidarlo, pero no deje su cerebro en la puerta. Tráigalo junto con usted. Entonces, esa es como un poco la idea de que no importa el género con el que se trabaje, incluso, y voy a agregar las estéticas también, porque a veces se entiende que el teatro, para estar comprometido con la transformación social, tiene que tener X tipo de estética. Sí. Eso también son deformaciones que hubo fruto de toda aquella censura que hubo en la época estalinista de la Unión Soviética, y que los artistas revolucionarios de la época estuvieron siempre en contra de esa censura y de que no hay una forma específica que haga que el arte o el teatro en particular sea entonces comprometido o no. Entonces yo hago mucho énfasis en eso, en esa libertad que se requiere en el arte, porque también en nuestro país hoy en día hay algunos riesgos incluso para hacer arte. Ha habido censura de obras, pasó en la Feria del Libro, por ejemplo, ha habido ataques de grupos fundamentalistas, fascistas, a performances, y hay que repetirlo. A usted puede no gustarle, no le tiene que gustar, pero el arte debe tener la posibilidad de ser libre y de representarse. Entonces, esa libertad de las formas, aunque discutamos, digamos, mira, a mí no me gusta eso que tú haces, o a mí me parece que eso no ayuda, o que eso no sirve, aunque lo discutamos racionalmente, dialoguemos sobre eso, no se puede prohibir que la gente haga arte. Claro, por supuesto. Sí mismo. A mí me gustaría, Ingrid, que tú nos hablaras de tus trabajos más recientes y que tú, cuando uno pasa por el espectro teatral dominicano, se da cuenta que hay también, mencionabas a Rusia, hay una influencia de formación de las escuelas rusas. De hecho, en un momento la mayoría de actores, actrices y directores dominicanos se fueron a estudiar a Rusia, y hay una fuerte presencia de un tipo de teatro, ¿no? Entonces, para que tú nos hables un poco de tu estética, de tu escuela de formación, en qué te parece y en qué te alejas, ¿no? De esos
teatristas dominicanos, esas teatristas dominicanas que están ya consolidados, ¿no? Okay. Tanto en la escritura de obras y en la dirección y en la actuación. Sí, yo creo que me voy a pasar toda mi carrera descubriendo y redescubriendo mis influencias. Me pasó que me formé, se puede decir, en un teatro brechtiano de adolescente, y luego de grande hice entonces una tesis sobre Brecht, y era un poco buscar en términos filosóficos cuáles eran los fundamentos de eso que ya tenía en el cuerpo y en la acción. También al escribir teatro, por ejemplo, con una temática en la que me metí hace ya un tiempito, de las prostitutas en la dramaturgia dominicana o personajes de prostitutas, me pongo a investigar sobre quiénes han abordado el tema, y hay un montón. Entonces me veo deudora de esas dramaturgas que también abordaron el tema de manera similar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, María Isabel Bosch, en concreto, tiene una obra que se llama Las Viajeras, Elizabeth Ovalle, una obra que se llama A la Espera, Kenia Liranzo, una obra que se llama Retornos, Mariluz Acosta, que tiene Mujeres al Desnudo, está Gisela Nolasco, con La Señora de la Cruz, sé que se me va alguna, pero hay algunas que han trabajado personajes de prostituta, pero dramaturgos que, aunque no sea su tema central en la obra, también abordan aspectos importantes, como Reinaldo Disla en Bolo Francisco, por ejemplo, o Wadis Jaques en Cero, y otros autores que también sé que se me van. Pero creo que me paso parte de combinar un poco el teatro y la filosofía o la investigación teatral, es siempre como redescubriendo el propio legado, porque y eso es algo que nos hace falta, porque estamos en un país de primeros cosas, el primero de esto y el primero de aquello. Seguro usted no es el primero en nada. Exacto. Usted se está enterando ahora de que. Sí, sí. Entonces, creo que me siento hija, nieta, no sé qué sería digamos, del teatro popular dominicano y latinoamericano, y trato de llevarlo a cabo en las estéticas, en esa vinculación del teatro también con lo social, del teatro también con la educación, y del teatro también como teatro simplemente. Y los trabajos que abordo, en la mayoría, no todos, son, digamos, que de personajes femeninos, de diferentes arquetipos, desde la solterona, que fue el primer monólogo que escribí, que lo estoy retomando ahora, que era como el arquetipo de la solterona, de la jamona, y esos mandatos de la sociedad, pasando por la mujer gorda, y entonces los mandatos sobre la belleza, pasando por la prostituta también, y los estigmas sobre ella. Recientemente trabajé con Robelitza Pérez un monólogo de una mujer en situación de discapacidad por violencia de género. También dilemas sobre la maternidad, preñarse o no preñarse, es uno de los monólogos, que se llama Bebé, que trabajé junto a Stephanie Vázquez. También con Robelitza Pérez, ya no un texto mío, sino de Darío Foy Franca Rame, de una madre, también como ese arquetipo de la madre. Entonces, como que paso por los arquetipos femeninos, un poco cuestionándolos, pero también por los arquetipos masculinos en el caso de la obra Empate. Sí, porque están relacionados también. Exactamente. También a partir de esos arquetipos masculinos se va un poco redefiniendo qué es lo que se entiende por lo que es la naturaleza femenina, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, como poniendo en cuestión estas cosas, así como temas como la misma desigualdad y desamparo y marginación en Poetas de la Calle, Historia de Dos Nadie, temas de la identidad dominicana, Hay una Yona en el mundo, y así. Ok. Sí. Ingrid, a mí me gustaría que tú cerraras con dos cosas. Primero, una recomendación para quienes nos miran desde sus casas o desde sus móviles, y que nos hable primero sobre el microteatro. ¿Cuál es tu postura frente a esta nueva manifestación, o a esta manifestación un poco más breve? Okay. Primero microteatro, sí. Y al primero final acláralo primero, el concepto de microteatro. Okay. Sí, el microteatro no es nuevo en realidad, o sea, los entremeses se vienen haciendo desde hace mucho. Por eso dije. Y el teatro breve se ha hecho desde hace mucho tiempo. Yo he hecho mucho teatro breve, de hecho.
y es una forma, las obras de arte no se miden por tamaño, digamos, ni por extensión. El tamaño no importa. El tamaño no es lo que le da, el tamaño no importa. No es lo que le da su calidad ni lo que se la quita. Lo que pasa es que específicamente hay, digamos que un concepto específico de 15 minutos para 15 personas en 15 metros cuadrados, y ya sí es un concepto que viene de una franquicia española y que tenemos en el país, y que debo decir que le ha permitido a mucha gente que no tenemos acceso a la sala ni a recursos y demás a presentar teatro. Y a un determinado público que no tenía también mucha el teatro como su también acceder, o sea que también recomendación. Recomendación hay demasiadas, pero para irnos a teatro y compromiso social, vámonos a los fundamentos. Búsquense Terror y Miseria del Tercer Reich de Bertolt Brecht y analice, cuestiónese, pregúntese qué tiene que ver con nuestro país en la actualidad. En la revista Conjunto, es una revista cubana y que de teatro latinoamericano y caribeño, hay varias obras dominicanas allí que son buenas de leer. Está, por ejemplo, Pinocho de Claudio Rivera y está Cero de Wadis Jaques, que son obras también que uno puede ver esa relación con el compromiso social. Sí, bien, entonces muchas gracias Ingrid por habernos acompañado. Qué bien la hemos pasado, Ingrid. La hemos pasado bien, sí. Dicen que el tiempo es breve en buena compañía, ¿verdad? Sí, y hablando de un tema interesante. Gracias Ingrid por acompañarnos, y a ustedes pues gracias por su sintonía con nosotros. Hasta un nuevo espacio de Ética TV. Pásenla bien.